Hola, ¿qué tal amigos, compañeros, profesor? Les doy la bienvenida a este pequeño video en el que trato de compendiar algunos de los temas más importantes que vimos en este parcial. Expresamente vamos a abordar 4 temas que para mí fueron los más interesantes, aunque no necesariamente los más importantes. Como sabemos, hemos hecho diferentes actividades muy dinámicas, como lo fue las infografías, el podcast, las exposiciones, los reportajes y ahorita el blog y este pequeño video. Y bueno, dentro de estos 4 temas voy a comenzar abordando el de la memoria colectiva. Este me pareció muy interesante ya que día a día estamos viviendo o rememorando más bien la memoria colectiva, ¿no? Entonces, para empezar, vamos a definir qué es una memoria colectiva. Bueno, pues su característica principal de las memorias colectivas es que es algo que se comparte en comunidad, ¿no? En sociedad. Son recuerdos o vivencias del pasado que hoy en día perduran en nuestro presente y van construyendo nuestra identidad como colectivo. Pues básicamente son hechos trascendentales que los retomamos hoy en día para seguir construyendo nuestra identidad. Estos pueden ser tanto positivos como negativos. Bueno, pues las personas tienen esta visión compartida de los hechos o sucesos o acciones y muchas veces los medios los aprovechan para generar un interés en el público, ¿no? Ya sea que sea una cuestión negativa a la cual sacarle provecho, como por ejemplo recordar las guerras mundiales, los terremotos, son noticias que venden, ¿no? Y a la gente también pues le sirve para tomar en la medida de lo posible precauciones, intentar evitarlas, pero también pueden ser cosas de ámbito positivo como el Día de Muertos, el Día de la Candelaria, el 16 de septiembre, que son fechas importantes para nosotros en las cuales pues recordamos y rememoramos acontecimientos que los antepasados nos dejaron como legado, ¿no? Continuando con los temas, esta vez toca el ámbito de la influencia social. La influencia social básicamente es la persuasión o influencia que ejercen los medios para determinar, por ejemplo, nuestras acciones, nuestra conducta, nuestra forma de pensar, ¿no? Entonces, mediante, pues hasta cierto punto puede ser como una manipulación que muchas veces nosotros mismos dejamos que nos la hagan, entonces consiguen su objetivo. Un ejemplo claro de esto es cuando le pedíamos dinero a nuestros papás para salir con nuestros amigos, pues les teníamos que, pues hasta cierto punto, vender un discurso, ¿no? De con quién vas a ir, a dónde vas a ir, qué vas a hacer. Y bueno, con base en eso decían si darnos dinero o no. En caso de que no, pues teníamos todavía que persuadirlos de que vamos bien en la escuela, de que ya hicimos nuestros deberes de la casa, o de que necesitamos, no sé, salir a distraernos un rato, ¿no? Entonces, pues esa es una forma pues convencional en la que aplicamos la persuasión y la influencia. Centrándonos en el tema de la comunicación, esta llamada persuasión se da, por ejemplo, en la televisión, por ejemplo, en los comerciales, cuando nos presentan algún producto que puede ser desde comida, algo, por ejemplo, como un perfume, o ropa, o tenis, o un carro, o sea, todas estas comerciales que nos pasan en la televisión y que su objetivo es persuadirnos para nosotros adquirir ese producto, aunque no sea de verdadera necesidad e importancia. Y bueno, todo esto lleva una estrategia por detrás en la que pues ocupan el manejo del discurso, el manejo de colores, que pueda aparecer o no un personaje famoso, ¿no? Que nos venda esta idea de necesidad o de lujo o de prestigio. Entonces, pues esto también se puede aplicar para el ámbito, por ejemplo, político o social. Esto, por ejemplo, lo podemos ver presente en las elecciones. Por ejemplo, sobre todo comparando las dos últimas, la de Enrique Peña Nieto en el año 2012, en la que se nos vendió pues más que nada su imagen, ¿no? Su imagen física, en la que muchas personas por eso mismo votaron por él, por su apariencia, por su rostro, por su belleza, ¿no? Y por ejemplo en el caso de AMLO, en las últimas elecciones del 2018, con él el caso fue que se nos vendió una, pues hasta cierto punto, idea de austeridad, de cambio, de renovación, que pues él la denominaba como la 4T, ¿no? Pero que pues se basó en eso, ¿no? En promesas que normalmente así es como todos los políticos pues lo venden, ¿no? Y nos influencian a nosotros como personas y ciertamente pues ganó, ¿no? Ganó y con una mayoría pues bastante grande, entonces pues podemos ver aquí ejemplificado otra de las influencias sociales, ¿no? Y cómo es que nos persuade para votar por él, ¿no? Como la única opción de cambio y que pues no sé, hasta cierto punto en estos 2 años que ha estado como presidente, pues no hemos visto que haya ningún cambio, ¿no? Entonces es una manera de influenciarnos, de cambiar nuestra forma de pensar y
nuestra forma de actuar. Básicamente a lo que quiero llegar con esto es que los seres humanos, al ser seres sociables, estamos muy propensos a ser influenciados, ¿no? Sobre todo si no tenemos o formamos un criterio propio, es más factible que nos lleguen a persuadir, ya sea para bien o para mal, y que nos llenen nuestra mente de ideologías externas a la nuestra. Por ejemplo, y para cerrar en el caso de los medios de comunicación, las notas amarillistas y su forma de pensar ya de por sí traen una interpretación e ideología que va con una línea, ¿no? Entonces nosotros, si no tenemos un criterio propio, lo único que hacemos es seguirla y no la cuestionamos, tampoco nos ponemos a pensar si es cierto o no, si se tergiversa la información y pues todo esto. Ahora bien, vamos a hablar de los medios masivos de comunicación y cuáles son sus principales funciones. Si bien es cierto que tienen una infinidad de objetivos y significados, podemos destacar tres principales, ¿no? Los cuales podemos encontrar a través de nuestra cotidianidad o de nuestro día a día. Una de las primeras funciones que hay es la de entretener. Esa es una de las más populares dentro de la sociedad, ya que no requiere de tanto esfuerzo ni de tanto criterio. Y también para los medios es hasta cierto punto sencilla producirla o desarrollarla, ya que pues pueden seguir produciendo más de esto, ¿no? Aunque bien es cierto que igual tiene una planeación por detrás, que necesita ser efectiva y pues básicamente pegar con los espectadores, pues es más sencilla, ¿no? De abordar, y justamente por la necesidad que tenemos nosotros como seres humanos de distraernos, despejarnos, recrearnos, ¿no? Entretenernos, salir un poco de, pues, de la realidad, ¿no? De nuestro trabajo, de nuestra escuela, de nuestra familia. Entonces necesitamos ese pequeño alivio que nos da el entretenernos. Los medios lo hacen a través de caricaturas, cómics, historietas, series, animes, documentales, películas y toda esta cantidad de formas que hay de entretenerse, ¿no? Entonces es algo, pues, bueno en relación con la función de la comunicación, ya que pues nos da esa libertad de poder escoger también qué es lo que queremos consumir, en qué nos queremos despejar o entretener. Bueno, la segunda función es la de informar. Esta es la principal de los medios de comunicación, ya que pues de aquí surgieron y de aquí partieron con la idea de comunicar y hacernos llegar la información pues relevante a cada uno de nosotros. Para el público es algo necesario, ya que a día de hoy estar desconectado de lo que pasa en nuestra realidad pues es algo abrumador, ¿no? Hay algo que pues, hasta cierto punto no podemos concebir. Entonces la inmediatez y la rapidez son factores clave dentro de la información, ¿no? Porque si bien es cierto que puede haber información verídica e información falsa, si nosotros tenemos un criterio propio, podemos aprender a discriminar y diferenciar entre ellas, ¿no? También es cierto que hay un exceso de información, una sobreinformación, que no nos permite analizar cada una de las informaciones que nos llegan. Entonces es hasta cierto punto pues, un arma de doble filo, ¿no? También porque no sabemos si estamos consumiendo una fake news o una noticia verdadera, al menos en el primer momento o vistazo que le damos, ¿no? Principalmente su función es informarnos de lo que hay en nuestro contexto, pero debido a la globalización ahora es pues requisito, ¿no? O fundamental que podamos mantenernos informados desde la parte del mundo que nosotros nos encontremos hasta el otro extremo del mundo si así lo queremos, ¿no? Entonces pues es muy práctica y es muy efectiva. Por último tenemos la función de enseñar o formar. Esta es una función que es un poco más compleja que las anteriores, ya que no solo informa, sino que nos emite ideologías, opiniones, formas de ver las cosas. Entonces pues se presenta en nosotros, se refleja en nosotros con nuestras actitudes, con nuestras formas de pensar, con nuestros estilos de vida. Este tipo de función se da a través de opiniones que puedan dar, por ejemplo, los medios de comunicación, ¿no? Un ejemplo podría ser un conductor de noticias, el cual emite sus opiniones al momento de dar una nota o de contar un hecho. Eso es algo que pues no se debe de hacer, ya que tienen que ser los hechos imparciales, ¿no? Tal cual son y de manera objetiva. Mientras que si él lo dice, ya nos está influyendo con algo, ¿no? Con su percepción, con su interpretación. Entonces nosotros lo recibimos así y ya quedaría cuestión de nosotros si lo analizamos para bien y vemos qué es la información que nos sirve y cuál es meramente una opinión. Pero si, como vimos, no desarrollamos un criterio propio, entonces es más complicado, ¿no? Entonces nos podemos quedar con... Entonces si alguien no tiene desarrollado este pues, criterio propio, puede nutrirse de estas opiniones e interpretaciones
haciendo las suyas, ¿no? Y no generando las propias. Entonces, pues es un peligro hasta cierto punto que podemos correr. Aunque también hay un lado positivo, ¿no? Si de verdad es un buen contenido, un buen material o algo que nos haga reflexionar de una forma objetiva, pues realmente nos está enseñando algo bueno, nos está enseñando, nos está formando. Por ejemplo, en el caso de las clases en línea, por ejemplo, que están pasando ahorita en la televisión, pues nos están enseñando, nos están formando a través de los medios de comunicación masiva. Y ya para terminar abordaré el último tema, que es el tema de los objetos culturales y cómo es que estos representan parte importante de nuestra identidad, sobre todo, porque pues son la herencia que nos han dejado sociedades pasadas, ¿no? Pues nos han dejado historia, nos han dejado cultura, nos han dejado tradición a través de cargas ideológicas, por ejemplo, o de pensar, de pensamiento o de opiniones. Asimismo, estos están en constante producción, ya que para lo que nosotros hoy en día es algo nuevo, novedoso o innovador, para nuestros descendientes o sucesores podrá ser motivo de un objeto cultural, ¿no? También esto sirve para diferenciar entre culturas. Poniendo un ejemplo, no es lo mismo el Día de Muertos aquí en México que el Halloween en Estados Unidos, ¿no? Aunque tengan similitudes, la herencia que nos han dejado nuestros antepasados en cuanto a significados, culturas y todo lo que conlleva esta ceremonia y celebración, pues lo hacen completamente diferente. Otro ejemplo podría ser de un objeto cultural lo que pasa o se vive en España con las corridas de toros y las tauromaquias, ya que para ellos es un símbolo muy importante de sus tradiciones, de sus costumbres. Para ellos significa mucho, ¿no? Algo que a lo mejor nosotros en otras partes del mundo no podemos comprender y que ciertamente los que están en contra del maltrato de animales y en contra de la tauromaquia, pues defienden a los animales. Por lo tanto, van en contra de la cultura de España, ¿no? Pero para España son una multiplicidad de significados muy especiales que están pues profundamente arraigados en su cultura. No podemos como quitarlo de un día para otro, producto justamente de todo este legado. Es por ello que en el aspecto pues meramente comunicativo, si se quiere hablar acerca de uno de estos objetos culturales, si se quiere comunicar algo de esto, pues debemos estar en contacto con el objeto cultural en cuestión, debemos investigar, debemos preguntar, debemos estar vinculados de alguna forma para poder entender completamente su significado, ¿no? Ya que no es lo mismo que puedan contar en otra parte del mundo que lo que vivamos en ese preciso lugar donde se encuentra ese objeto cultural, porque pues hay que saber ver más allá de lo que podemos observar a simple vista. Todo esto pues se puede dar en los medios de comunicación a través de reportajes, entrevistas, notas, documentales y muchas más. Bueno, en fin, es un largo camino a través de esta pues multiplicidad de temas que hemos visto a lo largo de este parcial. Cada uno aborda un tema en específico dentro de la sociedad y de los medios. Bueno, espero que les haya agradado este pequeño video que hice para la materia. Para mí fue algo muy interesante y pues bueno de hacer, ya que pone en práctica algunos de mis conocimientos como futuro comunicólogo, y pues espero que en una próxima ocasión nos volvamos a ver. Muchas gracias por verlo y hasta la próxima.